Hola otra vez. Ahora estamos con la segunda parte de nuestro tema de genómica evolutiva. En esta práctica, más diversión y aún más emociones que en la anterior. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Muy bien. Para esta práctica, ustedes deben de tener en principio, bueno, este archivo que es el comprimido con los datos y la información de su práctica. Deben de también tener este archivo que es PGD. Este contiene el programa PGD Spider, que es el que vamos a necesitar para hacer la transformación de los archivos de frecuencias alélicas. Vamos a ver después. Y Bayescan, ¿no? Bájenlo de la página. Bajen la última versión, que es una versión tan nueva, parece que es del 2019 la última versión. Okay. Ya con estas cosas, pues, manos a la obra. Lo que vamos a hacer es... vamos a revisar entonces los archivos que ustedes tienen en su paquete. En principio, bueno, tenemos este que tiene la extensión .r, que es un archivo con las líneas de comandos de comando en R que vamos a necesitar para hacer la práctica. Vienen también comandos en bash, pero bueno, esto lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Vamos a dejarla activa. Tenemos el archivo BCF tal cual, que es el archivo que viene en nuestra información. Los que trabajen con archivos BCF, bueno, verán que hay distintas versiones de BCF. En este caso, esta es la 4.1. Puede variar ligeramente los formatos. ¿Okay? Tenemos este archivo que es la información a nivel individual. Esto es bastante sencillo, vean, es el número del nombre del individuo, perdón, y la población a la cual pertenece. Esto, aunque en principio puede sonar un poquito más complicado, con más trabajo del que podría requerir, van a ver que es bastante conveniente porque de esta manera es mucho más sencillo asignar cada uno de los individuos a una localidad, a un grupo genético, a una población, dependiendo bien cuál sea el objetivo. Tenemos este que es información de las localidades, viene la localidad, ¿no?, en donde se encuentra, longitud, latitud, aquí, que vendría siendo como una clave corta del nombre de la localidad. Y bueno, la clave de POP1, el nombre, ¿no?, que corresponde a los nombres que tenemos en el archivo de asignación individual. Ok, bueno, la extensión, siempre fíjense en la extensión. Por ejemplo, este es TSV, que quiere decir Tabular Separated Value, es decir, cada una de las columnas se encuentra separado por un tabulador, un tab. Okay. Bueno, tenemos este archivo que te lo vamos a borrar, lo vamos a recuperar en un ratito. Tenemos también estos 4 archivos. Estos son archivos de polígono de la República Mexicana, trae mucha información, entre ellas trae un mapa, ¿no? Asimismo, aquí adentro tenemos los artículos que ustedes pueden consultar para terminar de resolver la práctica. Muy bien, entonces con todo esto en mano, vamos a comenzar. Ok. Abrimos nuestra consola y vamos a entrar a donde sea que nosotros tengamos nuestros archivos. En este caso, los tengo en el escritorio. Ya tengo ya descomprimida entonces la carpeta de datos. Okay. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces nuestros archivos. Okay. Este va a ser nuestro directorio de trabajo. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar nuestros datos. Bueno, lo primero, antes que nada, necesitamos los paquetes. Estos ya debieron haberlos cargado desde la práctica anterior. En general no deben dar demasiado problema para cargar. Los que sí pueden ser un poco conflictivos es, por ejemplo, este RGDAL, que requiere varios bibliotecas auxiliares que están en su sistema operativo, pero esas también las instalamos desde la vez pasada. Tenemos este paquete que es Maps, que como su nombre dice son herramientas para hacer mapas. Y finalmente vamos a cargar BCFR. Es un paquete bastante útil, de verdad. Los que trabajen con archivos BCF les recomiendo que le echen un ojo. Es bastante útil, bastante eficiente, sobre todo en el manejo de datos cuando tenemos archivos muy grandes. Es bastante bueno. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es cargar los datos en formato BCF.
Y aquí pues el comando es read sfr, ¿no? Que es, recuerden que es el paquete que nosotros cargamos. Listo. Entonces ya está cargado. Aquí vemos cuántos posibles sitios tenemos. 1613. Y listo. Lo que vamos a hacer ahora es transformar este formato BCF en el formato GENIT, que es el formato el cual utiliza nuestro paquete AREGENET para hacer los análisis de diversidad genética. Entonces, aunque en apariencia únicamente usamos BCFR para cargar el archivo BCF, yo se los muestro aquí porque de verdad vale la pena que revisen las opciones que tienen. Okay. Vamos a hacer la transferencia. Ya tenemos entonces ahora en lo que conocemos como un objeto GENIT. Es un objeto de diversidad genética a nivel individual. Y aquí ya viene la información. Okay. Tenemos 90 individuos, tantos número de loci, tantos número de alelos. Y aquí hay algo que es importante que noten, que aquí en el número de alelos por cada uno de los locus tenemos que el intervalo es de 1 a 2. Quiere decir que tenemos algunos que solo tienen un alelo. ¿Qué quiere decir esto? Que son monomórficos. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita entonces es utilizar la herramienta BCF Tools, que también ya la deben de tener instalada desde la práctica pasada, BCF Tools. BCF Tools es un programa, como su nombre lo dice, que nos permite hacer edición, filtrado, o extraer información, extraer individuos, etc. Es para el manejo de archivos BCF. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizarlo en nuestro archivo BCF. Si no ponemos más opciones que el nombre mismo del archivo, bueno, nos va a sacar entonces lo que ya sabíamos, ¿no? 90 individuos y tantos números de sitios. Pero nosotros podemos utilizar varias opciones. La que ahorita nos interesa utilizar es justamente esta, el número mínimo de alelos, que en este caso es 2. Con esto lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar únicamente los marcadores que tengan al menos 2 alelos. Es decir, vamos a filtrar entonces los que sean monomórficos. Y luego usamos la opción Recode para que nos vuelva a escribir y vamos a ponerle el nombre. Vamos a dejarlo como listo. Okay. Lo escribe, aquí están las opciones que nosotros pusimos y lo que van a ver es que tenemos un nuevo archivo que se llama QQRecord, ¿no? Siempre BCF Tools, cuando crea un archivo nuevo, va a tener este extra, ¿no? Que es el .record. Es decir, ya tenemos entonces nuestro archivo BCF con el filtro de que solo nos quedemos con los marcadores polimórficos. Bien. Ahora, pues vamos a repetir entonces el proceso, ¿no? Cargamos otra vez nuestro archivo. En este caso, recordemos que es .record, code.bcf. Listo. Bien, ya vieron que aquí hay un cambio. Vamos a volver a convertirlo, en este caso al objeto GENIT. Y nuevamente aquí ya vemos el cambio. ¿Okay? Nos podemos cerciorar, tenemos 90 individuos, 1596 loci y 3192 alelos, ¿no? Que es el doble del número de loci, es decir, cada uno de estos marcadores tiene entonces 2 alelos, es decir, tenemos marcadores bialélicos, lo cual es conveniente para muchos de los análisis de genética de poblaciones, para muchos de los análisis de coalescencia, etc. Hay algunos que podemos hacerlos con un mayor número de alelos, pero en general el tipo de datos que vamos a analizar pues son de únicamente marcadores binarios con 2 alelos. Okay. Bien, ya que tenemos todo esto, vamos a cargar ahora las etiquetas de la información a nivel individual de cada uno de los individuos, valga la redundancia. Bien. Probablemente escuchen a mis vecinos y a mi perro que les está gruñendo. Vamos a cargar entonces la tabla de información. Bueno, este archivo con información ya lo habíamos visto, ¿no? En esencia pues es esto, el nombre de cada uno de los individuos,
y la población. Aquí ven también, bueno, en cada uno de los nombres les decía que venía la información del sitio y el nombre de del individuo como tal, ¿no? Son 90 y viene ahí también de qué sitio o población, o como por ahora, como ustedes le quieran llamar. Ya que tenemos esta información, nosotros lo que vamos a hacer es que en nuestro objeto que acabamos de crear, que es el objeto genInt, si nosotros damos esto, nos va a decir que no tenemos nada, es decir, no tenemos poblaciones o localidades definidas dentro de nuestro objeto. Entonces vamos a utilizar entonces esta información a nivel individual para definir entonces las poblaciones, en este caso. Listo. Ya tenemos entonces definidas, tenemos las 6 poblaciones, POP 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con la información a nivel individual, ¿no? Entonces esto no es más que un vector que le dice al objeto a qué población pertenece cada uno de los individuos. Listo. Entonces nosotros también podemos utilizar el comando popnames y nos saca entonces únicamente el nombre de las poblaciones, no tanto cada uno, el nombre, la asignación de cada uno de los individuos a su población, sino únicamente el nombre de las poblaciones. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es cargar entonces los datos de las localidades. Listo, así. En este caso, bueno, el separador es, ya lo hemos contado, es un tabulador. Noten que para definir el tabulador es necesario utilizar, escapar la especificación del tabulador, es decir, antidiagonal T. Creo que no vamos a ver nada de expresiones regulares, pero está bien. Ok, listo, aquí está, ¿no? Entonces tenemos que es la localidad, como ya lo habíamos platicado. Tenemos además la longitud, la latitud, una clave, etc. Bien, ahora lo que vamos a hacer por comodidad y para que sea más fácil interpretar los datos, vamos ahora a definir entonces los nombres de las poblaciones, que si ustedes recuerdan habían quedado así. Vamos a definirlos ahora con la información que viene aquí. Este paso es totalmente opcional, pero pues es mejor, ¿no? Porque así en vez de tener la población del 1 al fulano, pues ya entonces tenemos justamente con su nombre. Esto puede ser conveniente o no, dependiendo, ¿no? Y como les decía, es totalmente opcional. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Transformar el formato genInt. Vamos a transformarlo en otros formatos que vamos a utilizar más adelante. Uno de ellos es fstat. De hecho, este paso ya no es indispensable para lo que vamos a hacer, pero vamos a hacerlo por buenas prácticas. Entonces es genInt to here fstat. ¿Se acuerdan que este es otro de los paquetes que nosotros cargamos y que también previamente instalamos? Y el siguiente formato que vamos a utilizar es cuckoo genpop. No tiene nada que ver con el programa genpop. Aquí lo que vamos a hacer es transformar esta información que nosotros tenemos a nivel individual a nivel poblacional, ¿no? Esta es la manera en cómo ADGNet transforma los datos, maneja los datos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuckoo.fstat. Lo que hace es transformarnos, tenemos un montón de missing data, la información de cada uno de los individuos, la información alélica. Bien, entonces, por ejemplo, este es homózigo para el otro, este es missing data, etc. ¿Okay? Vamos a seguir adelante. Luego tenemos el otro objeto que acabamos de generar, que es cuckoo.genpop, que en este caso reducimos realmente la información de cada uno de los individuos a únicamente 6 por poblaciones. Bien. Okay. Ahora vamos a continuar con el mapa. Este también, por supuesto, que es opcional. Solo la intención es que vean que podemos utilizar R para
hacer mapas y de hecho para hacer análisis bastante sofisticados, análisis espaciales bastante sofisticados. En este caso pues estoy leyendo el polígono y nos va a generar este objeto que se llama MEX. Y esto pues no es más que un mapa de México. Okay, aquí está. Y es bastante útil. Muchos de los comandos que utilizamos para un gráfico común, por ejemplo el grueso de la línea, funciona para el mapa. Podemos utilizar argumentos como xlim, los límites, etcétera, ¿no? Incluso los colores, aunque bueno, el color también es el color de relleno, entonces va a ver bastante raro. También estos polígonos traen mucha información que no vamos ahorita a utilizar, ¿no? Por ejemplo, los nombres de los estados, etcétera. Muy bien. Ahora vamos a generar entonces nuestro mapa. Aquí sí voy a copiar todos los comandos. Okay. Vean con cuidado también qué es lo que estamos haciendo con estas líneas de comando. Lo primero que hacemos es definir dentro de nuestra figura, de nuestra ventana gráfica, vamos a definir dos figuras, una un poco más grande y una un poco más pequeña. Entonces, miren, vamos a ponerlo aquí. Listo. Vamos a ver cómo se ve. Tenemos entonces aquí el mapa de México. Si ven aquí, lo que tenemos es que mediante estos argumentos nosotros definimos únicamente un área de interés, ¿no? Por supuesto que en este caso, por ejemplo, con los puntos, nosotros podemos ponerle, no sé, algún color, e incluso podemos poner un vector de corredores, ¿no? Por ejemplo, aquí está en rojo, como ustedes quieran. ¿Okay? Y luego lo que vamos a hacer es que utilizando el resto del área de la ventana gráfica, vamos a colocar un mapita más pequeñito de México. Miren, quedó coqueto, ¿no? Tenemos entonces nuestro mapa grande con su rectángulo del área que hicimos zoom, y aquí están las localidades. Obviamente todo esto se puede modificar, a lo mejor quieren arriba, etcétera. Solo una opción para que ustedes lo tomen en cuenta, que este mapa nos puede servir más adelante. Vamos a... Ajá, save plot. Vamos a salvar nuestro mapita. Listo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, pues ya, ahora sí vamos a analizar nuestra información, nuestros datos. Vamos a utilizar el comando basic.stats sobre el objeto fstat. En las últimas versiones de AreaNet ya no es necesario hacer esta transformación, les repito, pero vamos a dejarlo por lo pronto. ¿Okay? Muy bien. Listo. Si nosotros accesamos, vamos a ver que tiene la información básica de diversidad genética. Por ejemplo, tenemos la heterocigosis observada, la heterocigosis esperada promedio para toda la muestra, la total. Tenemos estos distintos valores que son de estructuración. La FST, que ya platicamos un poquito, recuerden, de 0 a 1, 0 si las poblaciones son iguales, 1 si son totalmente diferentes. Tenemos un valor de 0.023, que es un valor relativamente alto para lo que consideraríamos una misma especie, o sea que podemos decir que están estructuradas. Tenemos también, por ejemplo, la FIS, que es también bastante alta, que nos puede estar sugiriendo cosas como endogamia o como estructura genética, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a obtener los estimados de... no sé por qué se movió esto, pero no importa. Vamos ahora a obtener entonces, vamos a extraer la heterocigosis observada y la esperada. Lo único que hice fue extraerlas y crear un nuevo objeto con ellas. Esto es únicamente por comodidad. Entonces viene la diversidad para cada una de las poblaciones. Miren, un montón de loci que son fijos, que solo están para una sola población. Por ejemplo miren. Ok. Luego lo que vamos a hacer es que ya con estos objetos que nosotros creamos con la información que nos interesa, pues podemos hacer, por ejemplo, un gráfico de diversidad. Aquí está, ¿no? Miren, aquí está.
está. Tenemos entonces cada una de las poblaciones. Lo primero que vamos a ver es que hay un comportamiento distinto de la diversidad genética entre las distintas poblaciones. Está interesante, no se comportan igual. Muy bien. Luego, ¿qué más? Lo que sigue es, vamos ahora a utilizar el objeto a nivel poblacional. Están viendo que estamos utilizando todos los objetos que fuimos creando poco a poco. Recuerden que era el objeto GenPop, que es el objeto en el que se considera una jerarquía a nivel poblacional, y lo que hicimos es estimar una distancia genética, en este caso 2. Si ustedes tienen duda, o más bien yo les recomiendo que en todo momento revisen cuáles son las opciones que tenemos de distancias genéticas. Las distancias genéticas tienen distintas propiedades, algunas tienen propiedades estadísticas, y aquí viene todo, ¿no? Viene cada uno de ellos, viene incluso la fórmula, tiene la distancia de Ney, la que nosotros utilizamos, que es la distancia de Edwards. A mí me gusta la distancia de Edwards porque al ser euclidiana podemos utilizarla para otro tipo de análisis. Entonces el objeto que nosotros vamos a obtener cuando calculamos la distancia genética es este objeto, que básicamente es una comparación entre las distintas localidades y nos va a decir qué tan distinta es una con respecto a la otra. Así de sencillo, ¿okay? Y con esta información nosotros además podemos hacer un dendrograma de distancias. Entonces miren, esto está interesante. Podemos ver que hay poblaciones que se parecen mucho entre ellas, poblaciones que son distintas entre ellas, pero además que tenemos una cierta agrupación, es decir, tenemos que hay poblaciones que son parecidas entre ellas y muy distintas con respecto a las otras. Ok, sigue. Muy bien. Ahora vamos a estimar las FCTs, este índice que hemos hablado tantas veces, extraordinariamente útil en los análisis de genética de poblaciones. A diferencia de el otro análisis de distancias, es un poquito más tardado, pero vale la pena correrlo, ¿okay? Entonces lo que vamos a hacer es la FCT. Tomen en cuenta también que hay distintas maneras de estimar la FCT. En este caso vamos a utilizar la FCT de Ney, ¿okay? Recordando siempre que va de 0 a 1, 0 poblaciones iguales, 1 poblaciones totalmente distintas. Muy bien, y listo. Ok, muy bien, vamos a esperar un momentito, un momento más, un poco más, listo, ya está. Lo que vamos a obtener es una matriz. Se ven, es un objeto parecido al objeto de distancia, aunque no son iguales, tienen que también tomarlo en cuenta. Y tenemos distintos valores. Aquí salen valores negativos. Realmente no puede haber valores negativos con las FCTs. Generalmente cuando un valor es negativo se toma como 0, o puede ser que haya algún error al momento de la estimación de la diversidad genética por corrección por tamaño de muestra. Pero bien, eso no lo vamos a discutir en este momento. Cuando nosotros tengamos ya nuestra matriz de FST pareada, nosotros podemos hacer, por ejemplo, un heatmap. Aquí está bonito, ¿no? Por ejemplo, tenemos los colores más rojos son donde hay más estructura, y los colores claros son donde no hay nada de estructura, ¿no? Aquí tenemos entonces la diagonal, y como pueden ver, pues ciertas poblaciones que son más distintas con respecto a otras, y de la misma manera hay ciertas poblaciones que son más iguales entre ellas con respecto a otras, como pueden ser estas, ¿okay? Entonces con esto ya nos da una idea de cómo se está comportando y cómo se está distribuyendo la diversidad genética en nuestras poblaciones. Ya vimos que tienen distintos valores de diversidad. Asimismo, también vemos que hay unas que se parecen más que otras en términos de su composición. Okay. Está bonito. Vamos a hacer ahora un análisis de componentes principales. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un escalamiento para evitar el problema que tenemos con el missing data. Aquí lo que hace este comando es transformar nuestra información alélica a las frecuencias alélicas,
frecuencias alílicas además escaladas, pero todo el missing data lo que va a hacer es transformarlo a la frecuencia alílica media. Esto para un análisis de componentes principales es deseable porque cuando nosotros tenemos una frecuencia alílica media, esta no contribuye a la varianza. Sin embargo, tomen en cuenta que estamos asignando un valor a missing data, ¿no? Hay discusión acerca del sesgo que puede haber al hacer este tipo de escalamientos, de hecho lo existe, y si tenemos demasiado missing data, realmente puede sesgar mucho nuestros resultados. Pero bueno, por lo pronto vamos a utilizarlo así tal cual. Vamos a utilizar entonces este comando, ya lo utilizamos en la práctica pasada, y aquí tenemos entonces la información. Siempre vale la pena entonces echar un ojo a qué es lo que tenemos. En este caso vamos a utilizar el comando summary, y si ven aquí viene toda la información, viene los valores de los eigenvalues, también viene la varianza explicada para cada uno de los ejes, así como la varianza acumulada. Muy bien, vamos a hacer un plotcito. En este caso, bueno, estos comandos sirven para crear nuestro vector de colores. Es un poquito más complicado. Cuando puedan, bueno, utilicen paquetes como ggplots, pero si no, o no les gusta, o prefieren, podemos utilizarlo también así. Solo tengan cuidado al momento de asignar los colores a las poblaciones que estos correspondan. ¿Okay? Muy bien, ya con nuestro vector de color obtenemos nuestro PCA. Que esta información es parecida a lo que vimos antes, pero aquí la ventaja que tenemos es que podemos ver una resolución a nivel individual, en donde nosotros podemos ver que hay ciertas poblaciones que se parecen mucho, ciertas que son bastante distintas, pero a nivel individual, ¿qué es lo que está pasando? Interesante también. Okay. Bien, ahora vamos a hacer nuestro análisis de componentes, nuestro análisis discriminante de componentes principales. Antes de comenzar, quiero que tomen en cuenta que este análisis puede estar muy sesgado por el número de poblaciones o grupos genéticos que nosotros definimos desde un principio. Es decir, si nosotros definimos grupos que no corresponden realmente a las poblaciones, nuestros resultados pueden tener este sesgo, lo cual no necesariamente es malo, pero lo tenemos que considerar para interpretar nuestros datos. Así que lean el manual, vean cómo se puede utilizar para estimar el número de poblaciones. En este caso vamos a utilizar el número de localidades, como si fueran las poblaciones, pero chequen su manual. Ok, vamos a copiar aquí. Entonces pegamos el comando, vamos a copiar también una vez el del plot y listo, miren, bastante bien. Vean cómo las diferencias entre las distintas localidades que nosotros definimos desde un origen, estas se ven magnificadas, digamos, ¿no? De ahí que es un análisis discriminante, nosotros vamos entonces a optimizar la varianza o la cantidad de varianza que explica nuestra información, ¿no? En este caso las poblaciones. Entonces vean cómo se ve bien separados los grupos, el grupo rojo y el grupo verde en este caso, de este lado. Tenemos esta separación contra el resto de la muestra. Vemos también que tenemos los grupitos, esto ya los habíamos visto. Tenemos estos individuos que se encuentran como mezclados, que tienen, se parecen, recuerden el componente principal. Vean que esto es con la misma información, pero a distintos niveles. Esto nuevamente nos está dando entonces información del qué es lo que está pasando, cómo se está comportando la diversidad genética. Me parece que aquí también se ve bastante claro. Recuerden, por favor, se lo repito, tengan cuidado cuando hagan este tipo de análisis. Tiende a sobreestimar las poblaciones y pues es bastante útil, pero es mucho más útil si lo combinamos con otro tipo de análisis, como structure o alguno similar. Pero miren, ven, se ve bastante bien. Creo que se ve bastante claro. Ok, está bonito. Bueno, vamos a seguir con el gráfico de barras de asignación a cada uno de los grupos genéticos. Miren, este también está interesante. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. Y aquí. Listo. Vean. Entonces, cada una de estas barras corresponde a la asignación individual a un grupo genético determinado. Vean, por ejemplo, está bastante interesante. O sea, tenemos estas dos localidades
que nosotros las definimos como grupos genéticos separados. ¿Y qué es lo que pasa? Observen. ¿Hay una definición? No hay una definición. Vean también los otros grupos. Tenemos individuos que tienen componente genético único, otros tienen componente mezclado. Algunos de estos componentes se encuentran solo en algunas de las localidades, mientras otros no. ¿Okay? Este análisis es muy bueno, sobre todo cuando tenemos muchos marcadores. Entonces, sigamos adelante. Ahora, vamos con algo bien emocionante, que son las pruebas de selección. ¿Okay? Vamos a empezar entonces con ST. Tomen en cuenta que de la misma manera como el análisis discriminante, estos análisis se basan en la definición original o a priori que nosotros tenemos de los grupos genéticos. Nuevamente recuerden que si las localidades, poblaciones o lo que sea que nosotros tenemos no corresponde a los grupos genéticos reales o a la información real que nosotros tenemos, que tienen nuestros datos genéticos, nosotros podemos tener un sesgo. Tómenlo en cuenta. En este caso es muy importante. ¿Okay? Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es construir nuestros archivos de entrada. Para esto vamos a entrar donde sea que guardamos nuestros programas. Aquí los descomprimimos. Listo. Aquí está. Vamos a verlo con la interfaz gráfica para que... Acá. Listo. Entonces vean, aquí tenemos PGD Spider, que es el programa que vamos a usar para transformar los formatos de frecuencias eléctricas. Tenemos el de Windows, tenemos el YAR, que es el ejecutable principal. Tenemos un shell y en esta carpeta tenemos una versión anterior de Java. En muchas distribuciones de Linux tenemos problemas de compatibilidad entre versiones de Java. La versión más nueva no suele correr programas que funcionaban con la versión anterior. Este es un problema en Linux. No existe este problema que yo sepa en Windows, pero sí en algunas versiones del sistema operativo en Macintosh. Entonces, bueno, tómenlo en cuenta. En este caso vamos a correrlo tal cual para que veamos el error que sea, ¿no? Sobre todo si ustedes están utilizando Linux. Este es un error bastante común con programas de Java y es una verdadera molestia. Vamos a ver. Entonces, miren, nosotros entramos aquí, vamos a usar una de las consolas que ya teníamos para no llenarme de consolas. Listo. Ok. Entonces me meto. Voy a ejecutar de manera normal el ejecutable, valga la redundancia, java-jar, nuestro ejecutable PGD Spider. Okay. Y vamos a observar qué pasa en principio. Listo. Bien, nos marca un error. Probablemente a algunos ya les salió este error, véanlo. Este error entonces es debido a una incompatibilidad con las versiones de Java, sobre todo las distribuciones nuevas de Linux traen una versión que es incompatible con la anterior, pero para esto nosotros tenemos este shell. Si ustedes quieren, revísenlo. Lo que hace es dirigir el ejecutable Java a lo que tenemos en esa carpeta, que es un Java anterior. Entonces lo ejecutamos y con esto ya debe funcionar. Listo, aquí está, ya funciona. ¿Okay? En esta ventanita primero vamos a hacerlo al tamaño. Listo, bien, ya se ve más bonito. Okay. En esta ventana entonces tenemos los formatos. Vamos a definir cuál es el formato de entrada. En este caso es BCF y nuestro archivo de entrada. Entonces aquí tenemos acá unas prácticas y es ¿no? Acuérdense, es Recode, es el que filtramos por los marcadores monomórficos, ¿se acuerdan? Y aquí tenemos los de salida, ¿no? En este caso vamos a usar el Gimpop. Muy bien, aquí Peppers, listo. Y vamos a ponerle cucu de cucurbita, listo, .txt. Vamos a darle clic en convert, pero hay ciertas opciones que hay dos cosas que tenemos que definir, ¿no? La primera es que necesitamos definir las poblaciones. Esto es importante porque
para que ya salga con las definiciones. Para esto vamos a usar nuestro archivo de individual, ¿se acuerdan? Donde tenemos a nivel individual a qué población pertenece cada uno de ellos y tal cual lo vamos a usar. Okay. Listo. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es acá en Gpop. Vamos a especificar que son snips, aunque realmente esta opción no tiene demasiado efecto, pero bueno, es importante que tengamos esta práctica, ¿no? Y listo. Le damos en Convert y vean, entonces los snips los va a transformar a un código numérico, la A100, T110, G120, C130. ¿Okay? Entonces el formato de salida que vamos a tener es algo similar a un formato de microsatélites, ahorita vamos a ver. Y vean que también, si nosotros quisiéramos, podemos transformar de regreso este código numérico a las bases nucleotídicas, ¿no? Que nosotros teníamos originalmente. Okay. Bien, pues ahora vamos a transformar a nuestro otro, aquí está, para nuestro otro programa. Este es Bayescan. Listo, vamos a definir nuestro archivo de salida. Tengamos cuidado de no ponerle el mismo nombre para que no lo vayamos a sobreescribir. Listo, vamos a ponerle bayescan.txt. Listo. Igual, convert. Igual las mismas preguntas. Vamos a utilizar nuestro fabuloso archivo de definición de poblaciones. Recuerden que si ustedes quieren cambiar la definición poblaciones, lo pueden hacer en este archivo. Listo. Igualito. Son snips. Bien, todo en orden. Y apply. Listo. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos entonces generados nuestros dos archivos de entrada, nuestros input files. Entonces debemos de tener aquí qqtxt, que es el formato Gpop. Vamos a abrirlo, vamos a revisar. Ahorita vamos a usar Keywrite para que sea más bonito. Me gusta más este. Ok. Listo, este es el formato Gpop. El formato Gpop, la primera línea siempre va a ser un comentario. Si ven, pgthespider no le pone nada, la deja vacía, pero es necesario que nosotros pongamos algo. Si nosotros la dejamos en blanco, podemos encontrar un error. Entonces siempre tenemos que poner algo, un comentario. Puede ser lo que sea, en este caso. Si ven, esto es, pues realmente es irrelevante. La información puede ser importante o no, pero siempre tiene que venir algo. No lo dejen en blanco. Después de este comentario viene la información de todos los marcadores, en este caso son todos los que nosotros tenemos, vámonos hasta acá. Luego, cuando acá en los marcadores tenemos lo que define las poblaciones, que es pop. Posteriormente tenemos cada uno de los individuos, seguido de una coma, y luego la información de los alelos. En este caso, acuérdense, ¿no? 120, 120, me parece que era CC, recuerdo, bueno, no importa, pero bueno, es el código que nosotros tenemos. Entonces cada uno de estos valores en 3 dígitos corresponde a una base. Entonces vean, tenemos todas las bases para todos. Los ceros son los missing data, ven. Tenemos una cantidad de missing data en este set de datos. Platicaremos de eso en la última clase. Vamos a platicar un poco de la importancia de considerar la cantidad de missing data que podemos tener en un juego de datos. Como además puede afectar bastante nuestros resultados, ¿no? Vean nomás. Oh. Muy bien. Ok, vamos a ver, listo. Y vamos a echarle un ojo ahora al de Bayescan. Ok, aquí está. Ven, son formatos, es la misma información, pero vean, está muy diferente. Aquí están los loci, están las poblaciones, pues las definiciones, y vean cómo viene por cada individuo codificados los conteos, los alelos y los conteos de cada uno de los alelos. Muy diferente. Ahorita ya vimos 3 formatos que son realmente diferentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con algo muy importante. Este es un error que va a salir, también otro error, y me parece prudente que nosotros lo veamos. De hecho, lo dejé a propósito para que podamos abordarlo, porque es un error que ustedes van a enfrentarse en algún momento si se deciden utilizar FST-ET. Entonces miren, nosotros platicamos que la definición de poblaciones en nuestro archivo estaba dado por pop,
pero pop así, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro programa de RFSTED le gusta que la definición sea así, pop, con mayúsculas. Sí, así. Sí, es una lata. Y se van a enfrentar con este problema cada vez que quieran utilizar distintos programas para genómica de poblaciones. Entonces vamos a sustituir, en este caso vamos a usar sed, ¿no? Vamos a sustituir en el mismo archivo S, tenemos nuestras diagonales, entonces le vamos a decir que sustituya pop por pop, en este caso vean la diferencia, en nuestro archivo qq.txt. Listo, ya está. Parece poca cosa, pero es importante. Miren, vamos a abrirlo. No está muy grande, una vez vamos a hacer mejor el grep para no. Vamos a buscar entonces pop. Y estas son las definiciones de las poblaciones. Vamos a verlo esto también en la clase, pero es importante. Ya dije muchas veces que es importante, pero de verdad estas incongruencias entre los formatos pueden ser realmente frustrantes. Y hay historias de miedo donde jamás logran correr un programa por un detalle que, aunque es fácil, no es obvio. Bien. Ok, vamos a cargar entonces nuestro buen archivo de Genpop. Listo. Cargamos, aquí lo tenemos. Ahí está el comentario, bendito comentario. Ok, vamos a hacer entonces la prueba. Acuérdense que hay distintas pruebas de FST que hace. Y también aquí tenemos los intervalos de confianza, ¿no? Aquí vamos a estimarlos. Recuerden, entre más estrictos los intervalos, pues más estricta la prueba. Y listo, vean, aquí tenemos entonces un plot de heterocigosis contra FST, cómo se están comportando de manera distinta todos los marcadores, vean, está bastante interesante. Vamos a obtener los outliers a partir de nuestro objeto, que es este FST, ¿no? Este es el objeto que tuvimos, vamos a ver qué tiene adentro. ¿Sí? Tenemos entonces cada uno de los locus, por supuesto. Mira, vean cómo le pone una X a cada uno. R suele hacer esto. Para no tener valor numérico, les agrega una X a cada uno de los marcadores, ¿no? Tómenlo en cuenta también. Ahorita guárdenlo en su mente. También tenemos la diversidad, la heterocigosis, la FST. Y en la última columna tenemos si es falso o verdadero. Es decir, si es un outlier o no lo es, ¿no? Vean que la mayoría no lo son. Por supuesto, pues es una prueba de outliers, pero sí tenemos algunos que sí resultaron significativos en este caso, ¿no? Entonces vamos a graficarlos, vamos a primero a obtener cuáles son realmente los outliers, es decir, los que dicen true. Entonces para esto vamos a utilizar esta línea de comando, está bastante sencilla. Vean que aquí ya seleccionamos entonces los outliers. Hacemos nuestro plot, perdón, lo pasé muy rápido y listo, aquí está. Bien, vamos a ver cómo quedó. Listo, miren, este es el mismo gráfico, entonces tenemos aquí la heterocigosis, tenemos la FST y vean en rojo tenemos los marcadores que son outliers. Vean que aquí tenemos unos que tienen una FST, es decir, tienen mayor nivel de estructura que el resto de los marcadores, ¿no? Una estructura con un valor muy alto, pero algo también interesante es que como tenemos unos que tienen más, también tenemos unos que tienen menos, ¿no? Esto nos está hablando posiblemente de selección, de distintos tipos de selección, por ejemplo. Bien, la prueba es bastante coqueta, queda bonito el plot. Y vamos a checar, aquí está. Aquí está, perdón, eso lo pasé muy rápido, vamos a regresar a ver el archivo, ¿no? El QQ outliers, ¿no? Entonces aquí vienen pues los que son los outliers únicamente, y aquí viene su nombre, viene su heterocigosis y viene su información. ¿Ok? Bueno, pues todo listo. Vamos ahora a la siguiente prueba de selección. Es Bayescan. Aquí vamos a salirnos, vamos a ver aquí, tenemos el archivo. Para esto entonces nos vamos a meter a la carpeta donde tenemos Bayescan. Aquí tenemos los binarios, ok, están los ejecutables, listo. Bien, aquí están.
Vamos a copiar entonces, vamos a copiar el archivo de entrada y lo voy a pegar acá. ¿Ok? ¿Recuerdan mi archivo de entrada? Lo tengo en la práctica. Y se llama QQ-Ballescan. Ese que le pusimos. ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Ballescan. Y ok. Aquí lo queremos. Listo. Bien, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos nuestro ejecutable y listo. Entonces lo que vamos a hacer. Miren, le puse otro nombre. Ok. Vamos a ponerle el nombre como este es el comando y vamos a ponerle input file que tiene, le pusimos QQ-Ballescan. Ojo siempre con los nombres. Ok. Eso hay que poner. Siempre que pongamos un nombre hay que acordarnos. También vean que los settings que estoy usando aquí son números muy chiquitos, es para que pueda correr en un tiempo razonable. Aún así puede tardarse bastante. De todos modos vamos a correrlo así. Si ustedes quisieran hacer una prueba, estos números tienen que ser mucho más grandes, típicamente del orden de 10 millones de corridas. Entonces nosotros aquí tenemos muy chiquita la corrida. Ok. Les había dicho que tengamos cuidado con los nombres. Me falta aquí. No, bueno. Ballescan Linux, por supuesto. Listo, ahora sí. Y listo, empezar a correr. Tal vez vayamos a pausar el video porque puede que se tarde bastante. Muy bien, listo. Bien, aquí están entonces los resultados de Ballescan. Vean que tienen este RE, se componen del nombre de nuestro archivo junto con guión bajo RE. Entonces, estos son los resultados. Okay, por simplicidad vamos a copiar todas los archivos que salieron, así como el que vamos a necesitar para los análisis. Vamos a copiarlo en la misma carpeta donde estamos trabajando. ¿Okay? Entonces nos vamos aquí en software. Vamos a copiar los archivos que tienen el nombre de nuestro input file, pero tienen también este RE de resultado. Entonces vamos a copiarlos todos. No necesariamente los vamos a usar todos, pero vamos a tenerlos a la mano. Okay. Nos regresamos. Más aquí y aquí. Vamos a ponerlos aquí. Y también vamos a necesitar este archivo que es el de los... es una línea de comando para poder hacer el plot. Disculpen que me grabe. Espero que no logren escuchar la música de mis vecinos hipernacos. Espero que no se escuche demasiado. Muy bien, entonces en nuestra carpeta tenemos que tener los archivos de salida del programa Ballescan, así como el archivo .r, que este es, como les decía, una función que nos va a ayudar a hacer los gráficos de los resultados. Bien, ya entonces que terminó, ya tenemos todos los upload files, nos vamos a regresar a R. Lo primero que vamos a hacer es cargar entonces esta herramienta. Entonces source, y vamos a cargarlo. Ok, aparentemente no ocurre nada, pero ya cargamos una función. Y esta función es, le damos así que va a aparecer automáticamente esta función que se llama plot Ballescan. Esta función tiene varios argumentos. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestro archivo de salida, que en este caso es Ballescan RE, y el que nos interesa ahora para hacer el gráfico es el que se apellida FST. Okay. Tiene otros argumentos que es por ejemplo, FDR, que nos va a dar es el False Discovery Rate. Esto lo vamos a necesitar para poner un threshold o un límite para la significancia. Nuevamente, entre más estricto sea, menos marcadores nosotros vamos a
nosotros vamos a tener. Y bueno, vamos a ver qué pasa si lo hacemos así. ¿Listo? Vean algo interesante antes de ver el plot. Aquí vienen los outliers, es decir, los marcadores que pueden ser candidatos. El número son 24. Vamos a ver el plot. Miren, aquí están los nombres. Vean que los nombres están bastante desfasados del punto. Esto es en la intención de que no se encimen, pero en general logran justamente lo contrario, ¿no? Vamos a ponerle punto 1. Creo que se ve mejor así, aunque están encimados con los puntos. Aquí podemos ver. ¿Okay? Algo que es un poco molesto es que vean que los outputs, vamos a abrirlos para que los alcancen a ver. No sé por qué cerré esto. Bien, aquí está. Este es el que estamos leyendo. Vean que algo que hace este programa es que le cambia los nombres a los marcadores. Vamos a abrirlos todos para que vean ustedes todo lo que utilizan. Aquí está. Pues sí, es realmente molesto que le cambie el nombre a los marcadores, pero bueno, no viene esa información en el archivo de entrada original, entonces va a ser necesario que nosotros sustituyamos estos nombres o veamos la correspondencia en nuestra lista original, si es que nosotros queremos realmente identificar cuál es cuál. ¿Okay? Ahora bien, entonces lo que podemos hacer es utilizar el comando anterior, ¿se acuerdan? Plot byscan, es el que usamos hace rato, pero vamos a almacenar entonces esto en un objeto, ¿no? En donde este objeto pues va a tener los marcadores, ¿no? En este caso los outliers. Si nosotros quisiéramos saber que, de hecho, sí nos interesa saber cuáles son los SNPs que resultaron outliers mediante este análisis, lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Vamos a primero utilizar este comando que es lognames, que nos va a dar una lista de los marcadores de nuestro objeto original. Tomen en cuenta que para que esto sea válido tienen que utilizar exactamente el mismo formato desde el principio. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos el orden de los nombres, acuérdense que aquí nosotros no tenemos realmente manera de saber quién es quién. Entonces, si nosotros usamos distintos archivos de entrada, corremos el riesgo de que cambie el orden de los marcadores. Entonces, tómenlo en cuenta entonces antes de tratar de obtenerlos. ¿Okay? Entonces, ya que tenemos esto, pues utilizamos entonces los nombres de nuestro archivo original, el archivo ADGNet, y vamos a seleccionar únicamente los que son outliers. Y listo. Entonces ya tenemos aquí lo que vendrían siendo los marcadores. Vamos a ver. Vamos a poner selección punto y vamos a ponerle outliers. Listo. Entonces aquí tenemos selección y seguramente ustedes ya están pensando en algo interesante, ¿no? Sí, justamente entonces nosotros podemos probar ahora y ver cuáles corresponden con el otro objeto que nosotros teníamos, que si recuerdan es el objeto que nosotros obtuvimos mediante el otro programa, que es outliers. Entonces vean que hay varias cosas, ¿no? Una entrada que tiene menos marcadores byscan, resultó más conservador, y pues lo que sigue vamos a comparar cuáles obtuvieron cuál programa. ¿Okay? Ahora que ya contamos entonces con las dos listas de marcadores outliers de nuestros análisis de selección, pues, lo último que podemos hacer es hacer una comparación entre ambos. Para esto pueden instalar, por ejemplo, la librería Venn, que lo que hace son diagramas de Venn. Entonces vamos a ver cuáles se comparten entre métodos. Okay. Entonces lo primero que vamos a hacer es usando select outliers. ¿Se acuerdan que estos son los que nosotros teníamos de FSTest? Y
el QQ, perdón, al revés, y QQ.outliers, ¿no? Que son los marcadores de FST-ET, y el otro respectivamente de Bayescan. Entonces vamos a crear una lista con ambos resultados, de tal manera que vamos a tener un objeto que contiene los dos. Noten que, si recuerdan, FST-ET automáticamente lo que hizo fue agregar, bueno, al cargarlo en R, se agregó esta X, por eso se los mencioné hace rato. Entonces, tenemos que dar un paso extra, vamos a remover entonces esta X de los marcadores. Esto es bastante sencillo utilizando el comando gsub, bastante útil en R, y de tal manera que con esto vamos a poder quitar entonces esa X, y ya tenemos entonces los dos marcadores, las dos listas de marcadores igualitos. Y bueno, vamos a hacer el diagrama de Venn, aunque les anticipo, no se decepcionen demasiado. Y podemos nosotros utilizar la lista y bueno, hacer nuestro diagrama. ¿Okay? Como ven, bueno, tenemos 24 en uno, 23 en el otro y no se comparte nada. ¿Okay? Y estos son los dos métodos. Nosotros podemos utilizar varios argumentos, como por ejemplo los colores, en el caso de que quisiéramos ponerle color a nuestros diagramas de Venn. Los que no conozcan esta función y en algún momento tal vez tengan alguna necesidad de hacer un diagrama de este estilo, échenle un ojo. La verdad es que salen los gráficos bastante bonitos y son realmente sencillos de hacer, ¿no? Por ejemplo, red y por ejemplo blue. Ok, antes de... por ejemplo, aquí está, ¿no? Y el morado es la intersección. Antes de llegar a conclusiones, tomen en cuenta que los métodos de selección tienen muchos supuestos, cada uno de ellos, y la significancia va a depender de muchos factores, tanto como puede ser el número de individuos, el número de marcadores, así como la intensidad de la estructura genética. Bien, otra vez, lo repito, puede ser el número de individuos, el número de marcadores, pero también la intensidad de la estructura genética. Recuerden entonces qué fue lo que vieron en términos de estructura genética con todos los análisis. La definición de localidades que nosotros estamos utilizando corresponde a una definición de poblaciones. ¿Será que las poblaciones corresponden a las localidades? ¿Okay? Pénsenlo un momento, porque finalmente cuando nosotros tenemos una definición de poblaciones que no corresponde realmente a la estructura genética, nosotros vamos a tener, por supuesto, un sesgo muy fuerte en cualquiera de estos análisis que se basan justamente en la evaluación de la estructura genética de las poblaciones con respecto, o bueno, en comparación de la estructura, los valores de FST que presenta cada uno de los locus. Pues bien, háganlo. Con esto acabamos la segunda parte de la práctica. Mucha suerte. Hagan sus gráficos bonitos y nos vemos en la clase. Denle like y por lo que más quieran, digan no al reggaetón. Chao.